Nunca olvidaré la última vez que hablé con Emilio. Estaba débil, recostado sobre esa vieja manta que tanto le gustaba, mirando hacia la ventana del hospital como si sus ojos aún buscaran los campos que un día trabajó con tanto amor. Su voz era apenas un suspiro cuando me tomó de la mano y dijo: «Prométeme algo, Elena. No vendas la granja. Pase lo que pase, no la vendas». En ese momento, no entendí del todo la razón de su petición. Llevábamos años sin pisar ese lugar. Desde que la enfermedad lo obligó a dejar el trabajo, la granja había quedado en silencio, cubierta por la maleza y el olvido, pero en su mirada había algo más que nostalgia. Era miedo. Un miedo silencioso, contenido, como si algo allí aún lo atormentara. Asentí sin pensarlo demasiado. Le prometí cumplir su último deseo, y una semana después, Emilio se fue, dejando su olor a tierra húmeda y tabaco impregnado en las paredes de nuestra casa. El funeral fue pequeño, íntimo, apenas unos pocos amigos, el cura del pueblo. Y yo, no quise lágrimas ajenas ni palabras vacías, solo su retrato, el viento moviendo las flores, y el eco de su voz en mi mente repitiendo: «No la vendas, Elena, no la vendas». Durante semanas, evité pensar en la granja. No tenía fuerzas para enfrentar ese lugar lleno de recuerdos. Pero cada noche, al cerrar los ojos, algo dentro de mí susurraba que debía volver. Era como si Emilio, desde algún rincón invisible, me empujara hacia allá finalmente, una mañana de otoño. Tomé las llaves oxidadas del viejo cajón y conduje hasta el campo. El camino estaba igual de silencioso que en mis recuerdos. Pero algo se sentía distinto, el aire era más pesado. El cielo, más bajo, y al cruzar la cerca de madera, una ráfaga de viento me erizó la piel. La casa principal se mantenía en pie, aunque el tiempo la había hecho crujir como si hablara en murmullos. Las cortinas descoloridas bailaban con el aire, y un olor a madera vieja y humedad me dio la bienvenida. Encendí la linterna. Cada rincón parecía congelado en el tiempo. Los utensilios de cocina cubiertos de polvo, los retratos familiares torcidos, las botas de Emilio junto a la puerta, como si aún esperara regresar de trabajar los campos. Me quedé quieta. Sentí un nudo en la garganta. Y en ese silencio, juraría que escuché un leve crujido proveniente del granero. «¿Hay alguien ahí?», pregunté con voz temblorosa. El sonido se detuvo. Avancé lentamente, recordando la vez que Emilio me prohibió entrar allí sola. Decía que era peligroso, que el techo no resistía, que mejor esperara siempre a que él estuviera. Pero ahora no estaba. Él vi algo dentro de mí, quería entender por qué ese lugar lo había obsesionado, tanto en sus últimos años. Empujé la puerta del granero, el chirrido resonó como un lamento. Una corriente de aire frío me golpeó el rostro. El interior estaba cubierto de sombras y polvo, con herramientas oxidadas y montones de paja seca. Caminé con cuidado. La linterna iluminó una vieja mesa de trabajo, un baúl cerrado con candado y una manta tirada en el suelo. Me agaché. La manta tenía manchas oscuras, como si hubieran pasado años desde que alguien la tocó. Entonces escuché algo. Un golpecito leve, repetido, desde debajo del suelo de madera. Sentí el corazón acelerarse. Me arrodillé, acerqué el oído y lo escuché de nuevo. Golpe, pausa, golpe. Era débil, pero real, con las manos temblorosas. Aparté la paja y vi una compuerta casi invisible entre las tablas. Tenía un viejo cerrojo oxidado. Intenté abrirlo, pero no cedía. Busqué una herramienta entre las cosas y, tras varios intentos, logré romperlo. La trampilla se abrió con un gemido seco, un olor rancio, como de encierro. Subió de golpe, apunté la linterna hacia abajo y lo que vi me dejó sin aliento. No era un sótano normal, era un pequeño espacio oculto con paredes forradas de madera y una cama. Una mesa con una lámpara y una foto enmarcada sobre ella. Bajé con cuidado, el aire era espeso, difícil de respirar. Tomé la foto y sentí un escalofrío recorrerme entera. Era Emilio, pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, con un niño en brazos, y yo no era esa mujer. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La linterna temblaba en mi mano, mientras mis ojos se aferraban a aquella fotografía, buscando algún error, alguna explicación lógica que mi mente pudiera aceptar, pero no la había. Era el de Emilio, con su sonrisa cálida, esa mirada serena que me enamoró, solo que dirigida hacia otra mujer, y en sus brazos, un niño de unos 3 años, tal vez 4, de cabello oscuro y rizado, con los mismos ojos que mi marido. El aire se volvió pesado. Tragué saliva y me senté en la cama vieja, sintiendo el polvo colarse en mis pulmones. El colchón crujió como si también guardara secretos. Miré alrededor, había un cuaderno sobre la mesa, cubierto por una fina capa de tierra. Lo tomé con cuidado, soplé el polvo, y vi el nombre escrito en la tapa. Para Elena. Mi corazón dio un vuelco, con las manos temblorosas. Lo abrí, las primeras páginas estaban vacías. Luego, su letra, esa letra inconfundible, firme y serena. Si estás leyendo esto, amor mío, significa que ya no estoy contigo.
Prometí que te lo contaría algún día. Pero el tiempo y el miedo me ganaron. No podía irme sin dejarte la verdad. Aunque sé que dolerá. Mis dedos se detuvieron un segundo sobre la hoja. El sonido del viento, golpeando las tablas del granero, parecía acompañar cada palabra. Seguí leyendo. Antes de conocerte, Elena, mi vida fue un torbellino. Trabajaba aquí, en esta misma granja, para un hombre llamado Don Ernesto. Era un hombre duro, pero justo. Tenía una hija, Sofía, que ella y yo crecimos juntos, y sin planearlo, nos enamoramos. Sofía, ese debía ser el nombre de la mujer de la fotografía. Ella quedó embarazada. Juramos casarnos, pero su padre no lo permitió. Dijo que yo no era suficiente, que jamás dejaría que un simple trabajador arruinara el apellido de su familia. Una noche, discutimos. Ernesto me golpeó y me echó de la granja. Sofía me buscó días después, pero ya era tarde. Su padre la había mandado lejos. No la volví a ver. Hasta muchos años después, el aire se me escapó del pecho. Seguí leyendo, con lágrimas cayendo sobre las páginas. Fue una tarde de invierno. Llegó a mi puerta, enferma, con un niño en brazos, su hijo. Nuestro hijo me rogó que cuidara de él, que lo escondiera, porque su padre lo buscaba para borrar la vergüenza de la familia. No tuve opción. Acepté. Le di refugio aquí, en el sótano del granero. Ella no sobrevivió al invierno, pero el niño sí. Mis labios se separaron en un temblor que no alcanzó a ser palabra. La linterna comenzó a parpadear. Un niño. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué había pasado con él? Lo crié en silencio, sin que nadie lo supiera. Le di mi apellido, pero no podía registrarlo legalmente, sin ponerlo en peligro. Lo llamé Mateo. A veces salíamos al bosque o bajábamos al arroyo. Siempre lejos de las miradas. Hasta que un día desapareció. Tenía 10 años, las letras se volvían más torcidas, como si Emilio hubiera escrito llorando. Lo busqué por todos lados. Recorrí pueblos, hablé con la policía, pero nadie lo vio, y ahí comenzó mi silencio. Elena, nunca te hablé de la granja porque no podía soportar volver sin él. Juré que si alguna vez regresaba, encontraría este lugar como lo dejó. Si tú estás aquí, prométeme que buscarás a Mateo. Él es parte de mí, y ahora, parte de ti también. Cerré el cuaderno con fuerza. El llanto me vino sin permiso. Un sollozo profundo, seco, que me dejó sin voz. Toda mi vida con Emilio. Y nunca imaginé que llevara tanto dolor dentro, tanto silencio. Me levanté despacio, necesitaba aire. Salí del sótano. Subí la escalerilla y empujé la puerta del granero. El sol del atardecer teñía los campos de un naranja triste. El viento movía los trigales como un mar de fuego. Me apoyé contra la pared y respiré. Hondo. La tierra olía igual que cuando Emilio y yo trabajábamos juntos, solo que ahora, cada rincón parecía tener una historia que yo desconocía. De pronto, escuché el rugido de un motor a lo lejos. Un camión viejo se acercaba por el camino de tierra. Entrecerré los ojos. Era un hombre mayor, de sombrero, barba blanca y una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. Se detuvo frente a la casa y bajó lentamente. ¿Ustedes? Elena preguntó. Sí. ¿Nos conocemos? No directamente, pero conocí muy bien a su esposo. Yo soy don Álvaro, el capataz que trabajó aquí antes de que él se enfermara. Asentí, limpiándome las lágrimas con disimulo. Don Álvaro se quitó el sombrero con respeto. Emilio era un buen hombre, un hombre que cargaba con más de lo que merecía. Lo sé, dije, intentando mantener la voz firme. He leído su cuaderno. El viejo bajó la mirada. Entonces, ya sabe lo del muchacho. Lo miré fijamente. ¿Mateo? ¿Sabe algo de él? Don Álvaro respiró profundo antes de responder. Lo vi una vez. Tendría unos 14 años. Vino aquí una noche, buscaba algo. No me dijo qué. Solo dejó una nota para su padre. El corazón me golpeó el pecho. ¿Una nota? ¿Dónde está? La guardé. No quería que se perdiera. Esperé aquí. Ya entró en el camión, rebuscó entre papeles y regresó, con un sobre amarillento. Me lo entregó con las manos temblorosas. El nombre Emilio. Estaba escrito con letra infantil. Le rompí el sello con cuidado y saqué un papel doblado varias veces. Lo abrí. Papá, no te preocupes por mí. Tengo que irme antes de que ellos vuelvan. No me busques. Algún día regresaré, te lo prometo. No había más, solo esa promesa, una promesa que Emilio esperó hasta su último día, sin saber que yo sería quien la cumpliría. Don Álvaro me observó con tristeza. Dijo antes de que ellos vuelvan. ¿Sabe quiénes eran esos ellos? Pregunté. El viejo negó con la cabeza. Nunca lo supe con certeza, pero recuerdo que unos hombres vinieron por aquí hace años, buscando a un niño. Dijeron que era asunto de familia. Yo no me metí. ¿Y Sofía? Pregunté en un hilo de voz. Ella fue enterrada detrás del viejo molino. Su padre no quiso reconocerla, así que Emilio lo hizo en silencio. Me llevé una mano al pecho. Todo era demasiado. Demasiadas sombras detrás de un amor tan puro. Don Álvaro suspiró. Si me permite un consejo. Doña Elena, no deje que este lugar se pierda. Todo lo que su esposo amó está aquí.
Lo vi alejarse por el camino mientras el sol se hundía detrás de los cerros. El sonido del motor se desvaneció. Quedé sola con mis pensamientos. Esa noche dormí en la vieja casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir del techo con cada ráfaga de viento antes de cerrar los ojos. Miré el cuaderno otra vez. Una frase subrayada me llamó la atención. Si alguna vez la verdad te duele, recuerda, el amor no siempre se muestra con palabras. Me dormí con esa idea grabada en la mente. Pero cuando el amanecer llegó, algo me despertó. Un golpe, no del viento ni de las ramas, sino de alguien tocando la puerta. El golpe se repitió. Esta vez, más fuerte, me incorporé de la cama aún medio dormida, y el corazón me latía con fuerza. Afuera, el amanecer apenas asomaba entre las colinas. La luz gris filtrándose por las cortinas parecía un velo entre el sueño y la realidad. Me puse el abrigo, descalza, y caminé hasta la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como si la casa entera escuchara conmigo. Otro golpe, ya va, dije con la voz quebrada. Giré el pestillo y abrí. Frente a mí había un joven. No debía tener más de 25 años. Su cabello era oscuro, sus ojos verdes y profundos. Con una mezcla de cansancio y desconfianza. Llevaba una mochila al hombro y una chaqueta empapada por el rocío. ¿Usted es doña Elena?, preguntó. Sí. ¿Quién eres tú? El joven dudó. Miró hacia el suelo y luego a mis ojos. Me llamo Mateo. Sentí como el mundo se detenía. El nombre retumbó en mi pecho como una campana. Metio. Y el niño del cuaderno. El hijo que Emilio había escondido del mundo. No podía moverme. Solo lo miraba, intentando encontrar en su rostro los rasgos de aquel niño de la foto. Tenía los mismos ojos que Emilio, esa forma serena de mirar. Aunque detrás se notaba una tormenta, pase logré decir al fin, abriendo la puerta. Entró con pasos cautelosos, mirando a su alrededor. El silencio era tan denso que podía oír el crujido de la madera bajo sus botas. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí?, pregunté. No lo supe. Vine por la granja. Quería verla una vez más. No esperaba encontrar a nadie. Su voz era pausada, cargada de algo que no era tristeza ni culpa, sino una especie de peso viejo. Tu padre me habló de ti, le dije despacio. Sus ojos se movieron, curiosos, con un brillo que contenía muchas preguntas. ¿Padre?, murmuró. Nunca supe si seguía vivo. Me acerqué al viejo sillón junto al fuego y le hice un gesto para que se sentara. Murió hace unos meses. Pero antes de partir, me pidió que no vendiera esta granja. Dijo que aquí había algo que debía saber. Mateo asintió lentamente. Entonces sí sabía que volvería. Sus palabras fueron un suspiro. Le conté lo del cuaderno, de cómo lo encontré escondido bajo la trampilla, de la foto, de la historia que Emilio había guardado en silencio durante tantos años. A medida que hablaba, sus ojos se humedecían. Cuando terminé, su rostro estaba pálido. Nunca me contó nada de ella, dijo con voz baja. Solo me dijo que no debía salir del granero, que era peligroso. Yo lo obedecí. Hasta que, una noche lo escuché discutir con unos hombres afuera. Me miró fijo y por primera vez, su voz tembló. Lo escuché gritar mi nombre. Luego, silencio. Al día siguiente, me fui. El corazón me apretó el pecho. Era solo un niño. ¿Dónde fuiste? A donde pude, respondió con una sonrisa triste. Dormí en estaciones, trabajé en granjas, aprendí a sobrevivir. Nunca supe si debía volver. Pensé que me había olvidado. Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Nunca te olvidó, Mateo. Lo buscó hasta el último día de su vida. Él bajó la mirada. Y durante un largo rato no dijo nada. Solo se quedó mirando el fuego. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Después, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol apenas comenzaba a iluminar el campo. ¿Sabe algo de mi madre?, preguntó sin girarse. Sí. Está enterrada detrás del molino. Tu padre la cuidó hasta el final. Mateo cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Y un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Él me dijo que la había perdido. Pero nunca supe cómo. Me acerqué a él. Si quieres, puedo llevarte, asintió. Caminamos en silencio hasta el molino. El aire olía a tierra húmeda. Y el canto de los pájaros sonaba como un eco de otro tiempo. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies. El molino estaba casi en ruinas, cubierto de musgo, y detrás, una pequeña cruz de madera se erguía solitaria, con una flor marchita a los pies. Mateo se arrodilló frente a ella. Hola, mamá, susurró. Me aparté unos pasos para dejarlo a solas. El viento soplaba suave, moviendo su cabello, mientras hablaba en voz baja. Palabras que no alcancé a escuchar. Pero sus hombros temblaban. Cuando se levantó, su mirada era distinta. Más serena, pero también más vacía. Gracias, me dijo. Tenía que verla. Tu padre te amó, Mateo. Nunca dejó de hacerlo, se respondió, y una lágrima cayó. Pero él no la limpió. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? Los hombres que vinieron aquella noche.
Ellos no buscaban solo a un niño. Querían algo más, fruncí el ceño. Algo más. Mateo miró hacia el granero. Como si las sombras guardaran aún las respuestas. Recuerdo que, mi madre le dijo a mi padre, no pueden encontrar los papeles. Él los escondió en algún lugar. Aquí en mi corazón dio un salto. ¿Papeles? Sí, documentos. Dijo que eran la única prueba de algo que podía destruir a su familia. El silencio se volvió espeso. Me quedé mirándolo y sin decir más. Comenzamos a caminar hacia el granero. La puerta crujió al abrirse, igual que la primera vez. El polvo flotaba en el aire como un velo. Mateo avanzó con paso firme, observando cada rincón como si recordara algo. Aquí solía dormir, dijo, señalando el rincón del sótano. Mi cama estaba junto a esa lámpara. Descendimos los dos, el aire era frío y húmedo. Mateo se agachó junto a la mesa, apartó la foto y pasó la mano por la pared de madera, golpeó suavemente una de las tablas. Y el sonido fue diferente, hueco. Aquí susurró, sacó una navaja de su bolsillo y comenzó a hacer palanca hasta que la tabla cedió. Detrás había un compartimiento oculto. Dentro, un paquete envuelto en tela. Lo sacó y lo colocó sobre la mesa. Desató el nudo con cuidado. Había una carpeta vieja, amarillenta, con el nombre Sofía del Monte escrito en la portada. Abrí la carpeta y comencé a leer. Eran documentos notariales, escrituras, testamentos. Y entre ellos, una carta. Yo, Ernesto del Monte, declaro que mi nieto, Mateo, es el único heredero legítimo de mis tierras. Nadie fuera de esta familia debe conocer esta verdad hasta que llegue el momento. Me quedé sin habla. Tu abuelo, murmuré. Él me buscaba, dijo Mateo, apretando los puños. No para hacerme daño, sino para proteger el apellido. Pero mi padre pensó lo contrario. Y los hombres que vinieron trabajaban para él. Mateo bajó la mirada, pero mi padre no lo sabía. Vivió toda su vida huyendo de un enemigo que no existía. Las lágrimas se me escaparon sin poder evitarlo. Todo ese amor, todo ese miedo, y todo se había construido sobre un malentendido. Mateo respiró hondo, tomó los papeles y me miró. Él solo quería protegerme, y lo hizo, respondí con la voz entrecortada. A su manera, lo hizo. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando el viento filtrarse por las grietas del granero. El amanecer se filtraba débilmente por una rendija del techo, iluminando los papeles como si el sol quisiera leerlos también. Voy a quedarme, dijo finalmente. ¿Aquí? Sí. Es lo que él habría querido. Asentí. El sol ya estaba alto cuando salimos del granero. El campo, dorado y sereno, parecía respirar de nuevo. Antes de irme, me detuve frente a la vieja casa y miré hacia atrás. Mateo estaba junto a la puerta, sosteniendo el cuaderno de Emilio, lo abrió y leyó en voz alta, casi como una plegaria. Si alguna vez la verdad te duele, recuerda, el amor no siempre se muestra con palabras. Entonces, por primera vez, sonrió. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. La granja, que hasta hacía poco parecía un lugar abandonado y sin alma, comenzó a respirar de nuevo. Mateo se quedaba la mayor parte del tiempo revisando los campos, arreglando las cercas, reparando las ventanas. Cada sonido del martillo, el rastrillo, tenía algo de redención, como si con cada golpe intentara remendar los años perdidos. Yo lo observaba desde el porche, con una taza de té entre las manos. Había algo profundamente sereno en verlo moverse entre los recuerdos de su padre. A veces, mientras el viento agitaba los trigales, me parecía escuchar la voz de Emilio susurrando desde el aire. Orgulloso, tranquilo, esa noche. El cielo se encendió con estrellas. El silencio del campo era tan puro que se escuchaba hasta el crujir de la madera bajo los pasos. Mateo entró, con el rostro cubierto de polvo y el cansancio en los hombros. La tierra sigue viva, dijo con una sonrisa tenue. Solo necesitaba un poco de cariño. Como todos, respondí, sirviéndole una taza de café caliente. Nos sentamos frente al fuego. La llama iluminaba su rostro, tan parecido al de su padre, y por un instante me costó separar los recuerdos del presente. ¿Qué piensa hacer con la herencia?, pregunté. No quiero nada de eso, respondió con calma. No necesito tierras, ni dinero. Solo quiero quedarme aquí, cuidar lo que él amó. Asentí, conmovida. Tu padre estaría orgulloso. Yo no lo conocí como usted, dijo mirando al fuego. Pero siento que todo lo que hizo, incluso sus errores, fueron por amor. Esa frase me atravesó. Durante años había pensado que el amor debía ser claro, fácil de reconocer. Pero allí, frente al fuego, entendí que el amor de Emilio siempre fue silencioso, hecho de sacrificios invisibles, de promesas guardadas. Tu padre me dejó un cuaderno más, dije de pronto. Otro, sí, en el hospital antes de morir. No me atreví a leerlo hasta ahora. Me levanté. Fui al dormitorio y regresé con el pequeño cuaderno de tapas marrones. El nombre de Elena estaba escrito en la portada y dentro la letra cansada de Emilio.
Mateo lo tomó con cuidado y juntos comenzamos a leer Si algún día regresas. Hijo mío, y esta carta llega a tus manos. Quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. No pude darte un futuro limpio, pero intenté darte lo único que tenía, amor. Si ves a Elena, cuídala como yo lo hice. Ella fue mi fuerza cuando ya no tenía nada más. El silencio se llenó de emoción contenida, Mateo respiró profundo y cerró el cuaderno. Él la amaba, dijo, sin levantar la vista. Y yo a él respondí en voz baja, pero creo que lo amé sin conocerlo por completo. Me miró, y en esa mirada había una comprensión que solo da el dolor compartido. Éramos dos personas unidas por un hombre que ya no estaba, pero que seguía presente en cada rincón al amanecer. La niebla cubría los campos, salí al porche y vi a Mateo de pie, observando el horizonte. El viento levantaba las hojas, y el sol, tímido, comenzaba a filtrarse entre las ramas. Voy a quedarme, dijo sin girarse. Pero quiero arreglar la tumba de mamá. No puedes seguir así, te ayudaré, respondí. Esa tarde llevamos flores frescas, piedras nuevas y una cruz tallada por él mismo. La colocó con cuidado, y luego se quedó en silencio largo rato. Nunca imaginé que tendría una madre enterrada tan cerca y tan lejos. Al ave susurró. Ahora ya no está lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero sonrió en tampoco, mi padre añadió. De algún modo, siento que están los dos aquí. Nos quedamos un rato más. El molino giraba lentamente con el viento. Como si saludara a los ausentes, el sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo todo de un dorado suave. Cuando regresamos a la casa, Mateo sacó algo de su mochila. Encontré esto, dijo. Estaba entre las cosas de mi madre. Era una pequeña caja de madera, con una cerradura oxidada. La abrí con cuidado y dentro había un colgante, sencillo, con una pequeña fotografía. Emilio y Sofía, jóvenes, felices, frente a un campo de girasoles. Lo sostuve entre mis manos. Era la primera vez que veía a Emilio tan distinto, sin el peso de los años ni de los secretos. Puedes quedártelo, dijo Mateo. Creo que le habría gustado. Negué suavemente. No, Mateo, guárdalo tú. Es parte de tu historia. Él sonrió, y sus ojos brillaron con un tipo de paz que no había tenido antes. Esa noche, mientras todo dormía, no pude evitar bajar al granero una vez más. Encendí una vela y bajé al sótano. El aire seguía oliendo a polvo y a recuerdos. En la mesa, el hueco en la pared donde habíamos encontrado los papeles seguía abierto. Dejé una nota dentro, no para que alguien la encontrara, sino para cerrar un ciclo. Que Emilio, cumplí tu promesa. Mateo está aquí. Tu granja ya no está sola. Descansa. Apagué la vela y subí las escaleras. El viento afuera soplaba con fuerza, pero ya no me daba miedo. Era como si la granja respirara aliviada, libre de su propio pasado. Antes de entrar en la casa, miré hacia el cielo, y por un instante, entre las nubes que se abrían, juraría haber visto una figura en los campos alta, serena, con el sombrero viejo que Emilio solía usar. Sonreí. Quizá el amor, cuando es verdadero, nunca se va, solo cambia de forma. Se queda flotando entre la tierra y el viento, esperando a que alguien lo recuerde. Los días comenzaron a fluir con una calma nueva, distinta por primera vez en mucho tiempo. La granja no parecía un lugar detenido en el pasado, sino uno que respiraba futuro. El canto de los pájaros regresó a las ramas. Las flores silvestres se abrieron entre las piedras del camino, y cada amanecer traía un silencio diferente, no vacío, sino lleno de sentido. Mateo se levantaba antes que el sol, igual que lo hacía su padre, y lo veía desde la ventana mientras trabajaba en los campos. Sus movimientos eran firmes, pacientes, con esa misma forma pausada de arar la tierra que Emilio tenía. Había en él una serenidad que solo nace cuando alguien encuentra su lugar en el mundo. Yo, en cambio, me quedaba la mayor parte del día dentro de la casa, escribiendo, limpiando, recordando. Había tanto de él en cada rincón, la taza astillada junto al fregadero, los libros con las esquinas dobladas, el abrigo que seguía colgado detrás de la puerta. Y sin embargo, por primera vez, ese pasado no dolía. Era como si Emilio se hubiera quedado para vernos sanar. Una tarde, mientras el sol caía sobre los trigales, Mateo tocó a la puerta del salón. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Claro, hijo, le dije, y esa palabra me salió sin pensar, pero no la corregí. Él sonrió apenas, entró y se sentó frente a mí. He estado pensando, comenzó. No quiero que la granja lleve solo el nombre de mi abuelo, ni el mío. ¿Qué quieres decir? Quiero que se llame La Esperanza de Emilio, porque eso fue para él una promesa, una segunda oportunidad. Me quedé mirándolo, con el corazón encogido. Es un hermoso nombre, murmuré. Y quiero que usted se quede aquí, no sola, sino conmigo. El silencio que siguió fue cálido, sereno. Las palabras sobraban. Los meses pasaron lentos. Como el río que bordea el campo, Mateo plantó nuevos árboles. Reparó el molino, y con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a regresar. Traían curiosidad, recuerdos, respeto, la historia de la granja, del hombre que la cuidó en secreto y del hijo que volvió para devolverle vida. Comenzó a correr de boca en boca.
Una mañana, una mujer mayor llegó caminando hasta la puerta. Tenía el cabello blanco, las manos arrugadas y una carta doblada en el bolsillo. ¿Puedo hablar con el joven Mateo?, preguntó con voz temblorosa. Lo llamé. Cuando salió y la vio, su expresión cambió. ¿La conozco?, preguntó él. No, hijo, pero conocí a tu madre. Yo trabajaba para los del monte cuando ella te dio a luz. Mateo se quedó inmóvil. La mujer le entregó la carta. Ella me pidió que te la diera si alguna vez regresabas. Guardé esto todos estos años. No creí que llegaría el día. Mateo la tomó, temblando. La mujer lo miró con ternura. Lo bendijo con la mano temblorosa y se marchó sin decir más. Él abrió el sobre. La letra era delicada, firme, femenina. Mi querido Mateo, si algún día hice esto, significa que el destino fue más sabio que yo. No pude darte el hogar que merecías, pero te dejé el amor más grande que existe. Si estás leyendo estas palabras, prométeme que mirarás al cielo y no con tristeza, sino con gratitud, porque aunque no pueda verte crecer, sé que la bondad que llevas en el alma es la prueba de que hicimos algo bien. Cuida a tu padre, cuida la tierra, y cuando el viento sople entre los trigales, sabrás que soy yo abrazándote. Mateo cerró la carta y la apretó contra su pecho. Sus lágrimas no fueron de dolor, sino de alivio. Eran años de silencio que por fin encontraban su voz. Ella sabía que volvería, dijo en un hilo de voz. Siempre lo supo, le respondí, colocando una mano sobre su hombro. Las madres sienten eso. El verano trajo calor. Lució una especie de alegría discreta. Cada tarde, Mateo tocaba la guitarra en el porche, mientras el sol se despedía detrás de las colinas. A veces yo lo acompañaba en silencio, tejiendo o simplemente escuchando el sonido del viento entre las hojas. Eran momentos sencillos, pero tenían la belleza de lo que se construye después del dolor. Una noche, mientras las estrellas caían sobre el cielo como polvo dorado, le pregunté, ¿has pensado en irte algún día? Mateo sonrió, sin apartar la mirada del horizonte. No. Este lugar es mi raíz y mi destino. Aquí comenzó mi historia, y aquí quiero quedarme. Me quedé observándolo. La serenidad en su rostro era la misma que vi en Emilio la primera vez que lo conocí. Había en esa calma una fuerza silenciosa, una paz que solo el amor y la verdad pueden dejar atrás. Tu padre estaría feliz, dije finalmente. Y usted también, ¿verdad? Asentí con una sonrisa. Sí, hijo, creo que, al fin, todos lo estamos. Cuando llegó el otoño, la granja floreció de una manera distinta. Las hojas caían sobre los caminos. El aire olía a pan recién hecho y a hogar. Una tarde, mientras preparábamos el horno, Mateo se acercó con una caja de madera. ¿Qué es eso?, pregunté. Un regalo. Sonrió. Lo hice para usted. Abrí la caja y dentro encontré una pequeña figura tallada en madera. Un corazón entrelazado con una espiga de trigo. Es el símbolo de la granja, explicó. La espiga representa la tierra, el corazón, a mi padre, y el entrelazado, a usted, porque sin usted, su historia se habría perdido. Mis ojos se nublaron de lágrimas. Acaricié la figura con los dedos, sintiendo el pulso del cariño que la había creado. Gracias, hijo. Es el regalo más hermoso que me han hecho. No, Elena, dijo él con suavidad. El verdadero regalo fue encontrarlo todo gracias a usted. Nos abrazamos. Largo, sin palabras, el viento se coló por las ventanas, moviendo las cortinas como si alguien invisible nos acompañara. Y en ese instante, supe que Emilio estaba allí, no con cuerpo, pero sí con presencia. En el calor del hogar, en la risa que volvía, en la tierra que florecía otra vez esa noche. Antes de dormir, salí al porche. El cielo estaba despejado, brillante, las estrellas parecían más cercanas que nunca, y el sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo del campo. Cerré los ojos y respiré profundo. Ya no quedaba miedo, ni culpa, ni vacío. Solo gratitud, por los secretos revelados, por el amor que sobrevivió al tiempo, por la tierra que ahora respiraba vida, y por el eco suave de una promesa cumplida. No la vendas, Elena. Pase lo que pase, sonreí. No la vendería, porque la granja ya no era solo de él. Ahora era parte de nosotros, de nuestra historia, de la vida que renace cuando el amor, aunque tarde, logra decir su última palabra. El invierno llegó temprano ese año, las noches eran más frías, y el aire olía a leña, a lluvia y a recuerdos. A pesar del viento helado, la granja seguía viva, el molino giraba despacio, los caballos se refugiaban en el establo, y la chimenea no se apagaba ni un solo día. Yo pasaba las tardes junto al fuego, tejiendo en silencio, mientras Mateo leía los viejos libros de su padre. A veces hablábamos poco. No hacía falta, nos habíamos acostumbrado a una compañía tranquila, a esa paz que llega cuando las heridas dejan de doler y solo queda la cicatriz, firme pero sin peso. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, escuchamos el sonido de un coche acercándose por el camino. Mateo levantó la vista del libro. ¿Esperamos a alguien?, preguntó. No respondí, dejando la manta a un lado. Nadie viene aquí a estas horas. El ruido del motor se detuvo frente a la casa.
Por un instante, todo volvió a quedar en silencio. Luego, unos pasos firmes se acercaron a la puerta, 3 golpes. Mateo se levantó y abrió con cautela. En el umbral, una mujer de unos 60 años, envuelta en un abrigo largo y con una bufanda que le cubría el rostro, lo miró en silencio. Sus ojos eran de un verde intenso, tan familiar que ambos nos quedamos quietos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave, temblorosa. Mateo asintió. Yo la observé de cerca, su cabello, mezclado entre gris y castaño. Su postura erguida, pero cargada de años, había algo en ella que irradiaba historia. ¿Qué desea, señora?, pregunté con cautela. Ella respiró hondo antes de hablar. Busco a Mateo del Monte. Mateo dio un paso al frente. Soy yo. La mujer lo miró largo rato, como quien observa algo que creyó perdido para siempre. Luego, sacó un pequeño sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Su abuelo, don Ernesto, me pidió que le entregara esto si alguna vez regresaba. ¿Mi abuelo?, preguntó Mateo, incrédulo. ¿Está vivo? No, falleció hace 3 meses. Pero dejó esto para usted. Mateo abrió el sobre. Dentro había una carta y una llave. Querido Mateo, supe que un día volverías. Tal vez tarde, pero volverías. No fui el mejor padre, ni el mejor hombre, pero quiero que sepas que lo que pasó con tu madre fue mi error, no el tuyo. Le quité el derecho a amar, y con eso condené a todos. Esta llave abre la puerta del viejo despacho, en la casa del pueblo. Ahí están los documentos que prueban tu derecho a todo lo que algún día me perteneció. No los quiero para ti por ambición, sino para que limpies el nombre que manché con mi orgullo. La mano de Mateo tembló mientras sostenía la carta, sus ojos se humedecieron, y el fuego del hogar pareció reflejarse en ellos. Toda su vida susurró, y solo ahora pidió perdón. La mujer, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dijo con dulzura: no todos los arrepentimientos llegan a tiempo, hijo, pero algunos, aunque tardíos, todavía pueden sanar. Nos quedamos los 3 callados, mientras el viento afuera seguía soplando. Era como si la casa misma escuchara esa conversación que cerraba décadas de silencio. Al día siguiente, fuimos al pueblo. La casa de don Ernesto seguía en pie. Vieja, pero sólida, el despacho estaba en el 2.º piso, y la llave encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Dentro, el polvo cubría todo. En un estante, un retrato de Sofía joven, sosteniendo a un bebé en brazos. Nos observaba. Mateo se detuvo frente a él, tocando el vidrio con la punta de los dedos. No puedo odiarlo, murmuró. Todo lo que hizo, lo hizo desde su propia cejera. Encontramos una caja metálica bajo el escritorio. Dentro había documentos legales, una escritura actualizada y un sobre más pequeño, dirigido a Elena. Lo abrí con manos temblorosas. A la señora Elena, gracias por cuidar de lo que mi nieto heredó, no solo en tierras, sino en bondad. Mi hija me habló de usted antes de morir. Dijo que, si algún día Mateo volvía, no lo haría solo, sino guiado por un corazón noble. Le estaré agradecido, aún desde donde esté, por haber sido el puente que unió a lo que mi orgullo separó. Cuando terminé de leer, las lágrimas rodaban sin contenerse. Mateo se acercó y me abrazó. Él también te conocía, dijo. Aunque nunca te vio, no hacía falta, susurré. Los corazones buenos se reconocen sin mirarse. Al regresar a la granja, el cielo estaba despejado. La mujer que había traído la carta se despidió, con una sonrisa tranquila. Tu madre solía decir que las almas buenas siempre encuentran el camino de regreso, le dijo a Mateo antes de marcharse. Creo que ya lo encontraste. Mateo la vio alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Luego, me miró y dijo: quiero hacer algo. ¿Qué cosa?, pregunté. Quiero abrir la granja. Que la gente venga, trabaje, aprenda. Quiero que este lugar vuelva a tener vida, pero no solo para mí, sino para todos. Mi corazón se llenó de una ternura inmensa. Eso haría feliz a tu padre. Y a mamá, añadió, mirando al cielo. Desde ese día, la esperanza de Emilio se convirtió en algo más que una granja. Era un refugio. Niños, ancianos, familias del pueblo comenzaron a venir cada semana. Plantaban, cosechaban, compartían historias, y cada rincón que antes guardaba dolor, ahora florecía con risas y canciones. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre los girasoles, me senté en el porche con el cuaderno de Emilio en las manos. Las últimas páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Tomé una pluma y escribí: hoy, la granja está viva otra vez, tu hijo volvió. Emilio, cumpliste tu promesa, aunque no estés, y yo también cumplí la mía. No la vendí. La guardé para ti, para él, y para todos los que creen que el amor no muere. Solo cambia de lugar. Cerré el cuaderno y lo coloqué sobre la mesa. Al lado del retrato de Emilio, la llama de la vela parpadeó y juro que vi su sombra moverse en la pared, como si se despidiera una vez más. Descansa, amor, murmuré. Todo está bien afuera. El viento soplaba suave, y las luces del atardecer cubrían el campo con un brillo dorado. Mateo apareció en la puerta, sonriendo, con las manos llenas de tierra. La cosecha está lista, dijo. ¿Venís a verla? Sonreí. Claro que sí, hijo. Vamos a ver lo que tanto amor sembró. Y mientras caminábamos entre los trigales,
Comprendí que la promesa de Emilio había florecido al fin. La granja ya no era un lugar de secretos, sino de raíces nuevas. El amor, la culpa y el perdón se habían mezclado con la tierra, dándole a cada espiga un significado más profundo. Aquel atardecer, por primera vez en mucho tiempo, el silencio del campo no dolió. Era el silencio de la paz. El invierno comenzó a ceder, y con la llegada de la primavera, los campos volvieron a vestirse de verde, los almendros florecieron, los pájaros regresaron a sus nidos, y el sonido del molino volvió a ser una melodía constante que acompañaba nuestros días. Todo en la esperanza de Emilio parecía tener un nuevo propósito. Yo, sin embargo, sentía que el mío se acercaba a su final. No con tristeza, sino con esa calma dulce que llega cuando uno entiende que ya ha cumplido su parte. Mi cuerpo se cansaba más rápido. Las manos me temblaban al sostener la taza de café, y las noches eran más largas. Pero cada amanecer, cuando abría los ojos y veía a Mateo trabajando entre los trigales, una sonrisa tranquila nacía sin esfuerzo. Un día, mientras él arreglaba la cerca del corral, tomé el cuaderno de Emilio y me senté junto a la ventana. Las páginas en blanco parecían invitarme a escribir una última vez, no sobre el pasado, sino sobre lo que quedaba por decir. Respiré hondo y comencé: querido Mateo, cuando leas esto, quizá ya no esté aquí. No quiero que estas palabras te llenen de tristeza, sino de gratitud. He vivido muchas vidas en una sola, la de una esposa, la de una mujer que esperó, la de una amiga, y ahora, la de alguien que encontró en ti un hijo que el corazón adoptó sin pedir permiso. Lo que comenzó como una promesa hecha en un susurro, no la vendas. Elena terminó convirtiéndose en el sentido de todo. Tu padre me dejó un legado mayor que una granja, me dejó la oportunidad de amar más allá del tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer, suaves, silenciosas, pero no eran de dolor, era el alma despidiéndose sin miedo. No temas al pasado, no lo borres, no lo niegues, abraza su peso, porque gracias a él sabes quién eres. Esta tierra es tuya, Mateo, pero no porque un papel lo diga, sino porque la has regado con tus manos, con tu esfuerzo, con tus lágrimas. Que cada cosecha te recuerde a tus padres, y que cada amanecer te haga pensar en el amor que los unió, aunque el mundo no lo entendiera. Me detuve un instante, mirando hacia el horizonte. El viento movía los trigales igual que aquel día en que todo comenzó. Era como si el campo respirara conmigo, acompañándome en esa despedida invisible. Y si alguna vez sientes que estás solo, escucha al viento. Allí estaremos, tu madre, tu padre y yo. Porque cuando uno ama de verdad, nunca se va del todo, solo cambia de forma, se queda en el aire, en la tierra, en las manos de quienes siguen sembrando esperanza. Firmé con trazo firme, con amor eterno. Elena, cerré el cuaderno despacio, lo dejé sobre la mesa, junto al retrato de Emilio y al colgante que Mateo me había regalado meses atrás, el corazón entrelazado con la espiga. Lo miré largo rato y sonreí. Esa tarde, el cielo se tiñó de un dorado suave. Me senté en el porche, envuelta en mi chal favorito, viendo cómo Mateo regresaba desde el campo, cubierto de tierra y de vida. Traía una sonrisa en los labios. Una de esas sonrisas que solo tienen los que han aprendido a reconciliarse con su historia. Hoy germinaron las semillas, dijo, dejando el sombrero sobre la baranda. Van a florecer pronto, asentí. Eso es lo hermoso de esta tierra, murmuré. Siempre da algo a cambio, aunque uno crea que está vacía. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. El aire olía a hierba y a futuro. Y por un momento, sentí que Emilio estaba allí, sentado junto a nosotros, en ese espacio invisible donde se encuentran las almas que ya no tienen cuerpo, pero sí presencia. ¿Sabe, Elena?, dijo Mateo con voz suave. A veces, cuando el viento sopla al amanecer, juro escuchar su voz. La de mi padre. No estás loco, hijo. Sonreí. Solo estás aprendiendo a oír con el corazón. Él me miró y asintió con ternura. Luego, tomó mis manos y las apretó entre las suyas. Gracias por quedarte, susurró. No me quedé. Mateo, respondí con la voz baja pero firme. Vine para encontrar lo que me faltaba, y tú me lo diste. El sol se hundía lentamente tras los cerros, tiñendo todo de un dorado cálido. El silencio del campo era perfecto, como si la vida entera se hubiera detenido para observarnos. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada, o tal vez con todo. Con la voz de Emilio, con la risa de Sofía, con las manos de Mateo trabajando la tierra. Era un sueño, donde el pasado y el presente se abrazaban, y en medio de ellos, yo descansaba en paz. Cuando el amanecer llegó, el sol entró por la ventana, bañando el cuarto en luz dorada. El cuaderno de Emilio cejía sobre la mesa, abierto en la última página, con mi carta aún fresca. Mateo entró en silencio, me llamó en voz baja, como quien teme romper un hechizo de Elena. No respondí. Solo una sonrisa quedaba en mi rostro. Una sonrisa tranquila, luminosa, de quien se va sabiendo que todo está en su lugar. Él se acercó, tomó mis manos y comprendió sin palabras. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no eran amargas. Era la gratitud hecha llanto. Gracias, susurró, por cumplir su promesa, por salvarlo todo. Aquel día, el cielo no lloró.
El sol brilló sobre los campos, y el molino giró más fuerte que nunca, como si la tierra misma despidiera a quien la había amado con ternura. Mateo enterró mis cenizas junto al molino. Junto a Sofía y Emilio plantó margaritas y trigo alrededor. Y cada primavera las flores crecieron más altas, más brillantes, más vivas. Y desde entonces, cuéntanos del pueblo que, cuando el viento sopla al atardecer y las espigas se inclinan suavemente, se puede escuchar una voz de mujer diciendo con dulzura: no la vendas. Pase lo que pase, y griega en el eco de esa frase, se escucha también una risa, un suspiro y un viento que huele a hogar. Porque el amor, cuando es verdadero, no se apaga con el tiempo, solo se queda, sembrado en la tierra, esperando a ser recordado. Han pasado 15 años desde aquel amanecer en que despedí a Elena. Y sin embargo, hay días en que todavía siento su voz flotando entre las espigas, suave, paciente, como una brisa que nunca deja de pasar. Cada rincón de la esperanza de Emilio conserva algo de ella, el mantel de flores sobre la mesa, su vieja silla junto al fuego, el aroma de té de jazmín que aún parece habitar las paredes. Con el tiempo, aprendí que el silencio puede ser compañía y que las ausencias, cuando se aman, no pesan, enseñan Elena. Mi padre y mi madre me enseñaron que la tierra guarda lo que uno siembra, pero también lo que uno siente, y yo he sembrado aquí amor, paciencia y memoria. Hoy la granja ya no es solo mía. Es de todos, de los niños que corren entre los surcos, de las mujeres que hornean pan en el viejo horno de barro, de los ancianos que se sientan bajo el almendro y cuentan historias que parecen canciones. Le puse un cartel en la entrada: refugio a la esperanza, donde las raíces se convierten en hogar. A veces vienen familias enteras que no tienen dónde ir, y aquí encuentran comida, descanso y algo que no se ve, pero se siente paz cada vez que alguien cruza la puerta. Les cuento un poco de nuestra historia. No como una tragedia, sino como una semilla de esperanza. Les digo, esta tierra floreció gracias a 3 almas que se amaron en silencio y aprendieron a perdonarse. Y cuando los niños me preguntan si esas almas aún viven aquí, sonrío y les respondo: miren bien los campos al atardecer, y escuchen, porque en verdad, cuando el viento sopla fuerte y las espigas se mueven como un mar dorado, hay un rumor que se mezcla con el sonido del molino, una risa suave, una voz femenina y a veces un suspiro que parece decir: todo está bien. Una tarde, mientras limpiaba el granero, aquel mismo donde todo comenzó, encontré algo enterrado bajo una vieja tabla del piso. Era una cajita de metal, pequeña, cubierta de óxido. Al abrirla, descubrí dentro una nota doblada, escrita con la letra de Elena: si alguna vez sientes que dudas, abre esta caja, no olvides que lo que se cuida con amor nunca se pierde, y que cada vez que alguien entra en esta granja con fe, nosotros volvemos aunque no puedas vernos. Debajo de la nota, había 3 pequeñas semillas envueltas en un pañuelo blanco. Sonreí. Las planté ese mismo día, justo detrás del molino donde descansan Emilio, Sofía y Elena durante semanas. Las regué con cuidado. Y un día, sin previo aviso, brotaron 3 flores distintas del mismo tallo, una blanca, una dorada y una azul. Nunca había visto algo igual. Los del pueblo dicen que fue un milagro. Yo prefiero pensar que fue un recuerdo. Floreciendo, los años siguieron su curso, los inviernos ya no eran tan fríos. O tal vez era yo quien había aprendido a ver la belleza del silencio. A veces me siento en el porche con una taza de café, igual que hacía Elena, y leo fragmentos de los cuadernos que guardo en su honor. Uno de ellos comienza con su letra firme: el amor no se mide por el tiempo que dura, sino por lo que deja sembrado cuando se va. He hecho de esa frase la consigna de todo lo que hacemos aquí. Cada niño que llega y aprende a plantar su primera semilla, la repite, sin saber quién la escribió, pero la entiende en el alma. Y cuando los adultos me preguntan por qué sigo viviendo solo, les digo que no estoy solo. Aquí, la soledad tiene compañía de aquí. Los que se fueron todavía hablan, todavía enseñan, todavía aman. Una mañana de primavera, una periodista del pueblo vino a entrevistarme. Quería escribir sobre el refugio, sobre las familias, sobre la historia que había hecho renacer esta tierra. Me preguntó cuál fue el secreto para mantener viva la granja después de tanto dolor. La miré a los ojos y le respondí despacio, con una sonrisa que venía de lejos: el amor no fue el secreto. Fue la respuesta. Ella se quedó en silencio, tomó nota y antes de irse, me pidió permiso para ver el molino. Caminamos juntos hasta allá. El viento soplaba suave, moviendo las flores que crecían alrededor de las 3 tumbas. La periodista se quedó observando, conmovida. ¿Y esas flores?, preguntó. No parecen de esta tierra. No lo son, respondí, pero tampoco son de otro lugar. Nacieron del recuerdo de esa noche, mientras el sol se escondía. Encendí una vela frente al retrato de Elena. El tiempo había borrado el brillo del marco, pero su sonrisa seguía igual. Tomé el cuaderno donde había escrito su última carta y lo abrí. En la primera página de allí, con su letra firme, seguía la frase que me cambió la vida: no la vendas.
Pase lo que pase, comprendí que aquella promesa ya no hablaba de tierras ni de herencias. Hablaba de no vender la esperanza, de no dejar que la fe se marchite, de no permitir que el amor se pierda entre el orgullo o el miedo. Porque hay cosas que uno no posee, solo custodia, y esta granja, esta vida, esta historia. Eran eso, algo que debía cuidar para que otros pudieran continuarla. Hoy, cuando los niños del refugio corren entre los trigales y me saludan gritando Don Mateo, siento que mi misión está cumplida. A veces me piden que les cuente la historia del hombre y la mujer que guardaron un secreto en una granja, y yo se las cuento con voz pausada, dejando que cada palabra caiga como una semilla. Y al final, siempre les digo lo mismo, el amor no se pierde cuando alguien muere. Se queda en lo que toca, en lo que enseña, en lo que florece después. Luego miro al cielo, cierro los ojos y escucho el viento, y lo juro, todavía los oigo. Las risas, los pasos, la voz de Elena diciendo con dulzura, la tierra está viva, Mateo. Y tú también, el tiempo tiene una manera extraña de pasar en el campo. A veces parece eterno, como si los días se alargaran sin fin, bajo el sol dorado. Y otras, como hoy, se siente fugaz, como si cada amanecer se desvaneciera antes de poder respirarlo. Los años me han vuelto más lento, pero también más sabio, las manos ya no me obedecen como antes, y los pasos me pesan, pero no me quejo. Cada arruga, cada cicatriz, es una raíz más de mi historia aquí, en la esperanza de Emilio. Desde la ventana del cuarto puedo ver los trigales moviéndose al ritmo del viento, las flores que planté sobre las tumbas de Emilio. Sofía y Elena siguen creciendo cada año, sin falta la blanca florece primero, la dorada le sigue y la azul siempre llega última, cuando el aire es más suave y la tarde más tranquila. Me gusta pensar que ellas tres hablan entre sí cuando nadie las ve, que conversan de nosotros, de lo que aprendimos, de cómo la vida siguió su curso, incluso cuando parecía imposible. Hace unos meses llegó una carta desde la ciudad, era de una mujer joven llamada Lucía, una maestra que había oído hablar del refugio. Me contaba que leía a sus alumnos la historia de esta granja, como ejemplo de amor. Perdón y esperanza, decía que los niños lloraban al escuchar cómo una promesa hecha por amor podía cambiar tantas vidas. La carta terminaba así: Don Mateo, si algún día paso por su granja, ¿me permitirá sembrar una semilla? No para verla crecer, sino para dejar mi parte en su historia. Sonreí al leer eso, porque entendí que el ciclo seguía, que las historias, cuando se cuentan con verdad, echan raíces en quienes las escuchan, y que algún día, cuando yo ya no esté, otros seguirán viniendo aquí, trayendo sus propios sueños, sus propias promesas. Esta mañana me senté junto al molino, el viento era tibio, y el sol, amable. Abrí mi viejo cuaderno, ese que ahora es mío, pero que comenzó siendo de Emilio y luego de Elena, y decidí escribir mi última carta. No para nadie en particular, sino para todos los que alguna vez amaron, perdieron y volvieron a empezar, a quien leí estas palabras: si llegas a esta granja, no busques solo una historia, busca el alma que la sostiene. Aquí hubo dolor, sí, pero el dolor fue el camino para encontrar el amor más puro. Aquí hubo secretos, pero también redención. Aquí hubo muerte, pero sobre todo, vida. Me detuve. El molino giraba lento, cerré los ojos y escuché el sonido del campo, las hojas rozando, los pájaros cantando a lo lejos, y el eco del río bajando por la colina. He aprendido que el amor no siempre grita, a veces apenas susurra. Pero ese susurro, cuando es sincero, puede sostener generaciones enteras. No temas guardar silencio. Si en tu silencio habita la verdad. Tomé aire con esfuerzo, y seguí escribiendo. Cuando el viento sople sobre ti, recuerda que no estás solo. Las almas que amaron antes de ti siguen aquí, en cada rama, en cada flor, en cada amanecer que parece repetirse, pero nunca es igual. No cierres tu corazón, ni vendas tu esperanza, porque lo que se cuida con amor nunca se pierde. Firmé con mano temblorosa, Mateo del Monte, y esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, supe que era el momento. No porque sintiera miedo, sino porque sentí paz. Una paz limpia, profunda, como el silencio del campo cuando el día termina. Dejé el cuaderno sobre la mesa del porche. Junto a una taza de café aún tibio, me senté en mi silla favorita, mirando hacia el horizonte, donde el cielo y la tierra se tocan. El viento soplaba suave, moviendo las espigas, haciendo girar el molino una vez más, y entonces, por un instante, lo vi mi padre de pie, al borde del campo, con el sombrero en la mano, a su lado. Mi madre, vestida con su chal blanco, sonriendo, y detrás de ellos, Elena, con su mirada dulce y su cabello plateado, brillando con la luz del atardecer. No dijeron nada, solo asintieron. Como quien dice ya puedes descansar, cerré los ojos, sentí el viento en el rostro, cálido, envolvente, como un abrazo que no termina. Al día siguiente, cuando los niños del refugio llegaron corriendo a la casa, lo encontraron allí, sentado, con la mirada tranquila y el cuaderno abierto sobre las rodillas. El molino giraba despacio, y las flores del molino parecían más vivas que nunca. La más joven de las maestras, Lucía,
La de la carta tomó el cuaderno con cuidado y leyó en voz alta las últimas palabras. No la vendas, pase lo que pase, porque esta tierra no es solo tierra. Es amor que floreció donde nadie creía que podía crecer. Y ese día. La esperanza de Emilio se llenó de voces, de risas, de manos trabajando. De vida nadie lloró, porque todos sabían que Mateo no se había ido. Solo había regresado al lugar de donde vino, al viento, a la tierra, al recuerdo, a veces, cuando el sol cae sobre los trigales. Dicen que se puede ver una figura caminando entre las flores, con un sombrero viejo y una sonrisa serena. Y si uno se queda lo suficiente, jura escuchar 3 voces que se mezclan con el viento, diciendo con ternura infinita, todo está bien, porque el amor siempre vuelve a casa. Pasaron muchos años desde aquel último atardecer en que Mateo del Monte se quedó dormido frente al molino, con la paz en el rostro y la historia cumplida entre sus manos. El tiempo siguió su curso, pero la esperanza de Emilio jamás volvió a estar vacía hoy. La granja es más que un refugio, es un santuario de vida y memoria. Los caminos que antes estaban cubiertos de polvo ahora florecen con lavandas y margaritas. El viejo granero, aquel que guardó secretos, es una escuela donde los niños del pueblo aprenden a sembrar, leer y amar la tierra. Y la casa principal, restaurada con cariño, se ha convertido en un hogar de puertas abiertas, donde siempre hay pan caliente, risas y alguien contando una historia. En la entrada, un letrero de madera tallada recibe a quienes llegan, bienvenidos a la esperanza de Emilio. Aquí florecen las promesas que el amor no dejó morir. Cada año, el 9 de abril, se celebra el Día de las Raíces, una tradición que nació de una carta encontrada en el cuaderno de Mateo. Ese día, la gente planta algo nuevo, una flor, un árbol, o simplemente una intención. No importa si la tierra es fértil o no, lo importante es sembrar. Y al caer la tarde, todos se reúnen frente al molino, donde el viento nunca deja de soplar, y leen fragmentos de las cartas de Emilio, Elena y Mateo. La voz de los niños suele ser la que abre la ceremonia, no la vendas. Pase lo que pase, cada vez que esas palabras se pronuncian. El campo entero parece responder. El molino gira con más fuerza, el aire se vuelve tibio, y las flores, las 3 flores nacidas del tallo único, se inclinan como si escucharan. Nadie puede explicar por qué siempre florecen justo ese día, sin falta, aunque el clima cambie o la tierra esté seca. Pero los del pueblo lo saben, no es magia, es memoria. En el centro del granero hay una vitrina de cristal dentro. Se conservan los 3 cuadernos, el de Emilio con su letra firme, el de Elena con sus palabras suaves, y el de Mateo con su despedida escrita con pulso cansado pero corazón entero. Cada visitante puede leerlos. Algunos lo hacen en silencio, otros, entre lágrimas. Hay quienes dejan notas junto a ellos, escritas en trozos de papel o en servilletas. Gracias por recordarme que el amor no se esconde. Le conté tu historia a mi hija, y ahora ella quiere plantar flores, prometí no rendirme. Como tú así, las voces de los 3 siguen creciendo, multiplicándose como semillas que el viento esparce sin destino fijo, pero siempre con propósito. Una tarde, una niña de 8 años, llamada Marina, se acercó al molino. Era curiosa, inquieta, de ojos brillantes. Su madre trabajaba en el refugio, y ella pasaba las tardes corriendo por los campos. Ese día, mientras el sol caía, se sentó frente a las 3 flores y dijo en voz baja, «Abuela Elena, ¿me estás escuchando?» El viento sopló con fuerza, moviendo su cabello. La niña rió. «Mi maestra dice que, si hablo con el viento, alguien me responde. ¿Sabes? Quiero que me enseñes a querer así, sin miedo, como tú lo hiciste». Una ráfaga cálida cruzó el campo. La niña cerró los ojos y, aunque no lo supo, sonrió igual que Elena lo hizo aquella tarde en el porche, cuando comprendió que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Años después, Marina creció y se convirtió en la guardiana de la esperanza de Emilio. Bajo su cuidado, el refugio se amplió, y cada estación traía nuevos rostros, nuevas historias, nuevas promesas. Ella siempre contaba la misma leyenda, con voz suave, mirando hacia el molino iluminado por la luna. Esta tierra nació del dolor, pero floreció con amor. Aquí, un hombre trabajó toda su vida para proteger un secreto. Una mujer creyó en su promesa hasta el final, y un hijo convirtió el perdón en raíz. Si escuchan con atención, todavía los oirán. Son ellos, cuidando lo que sembraron. Los visitantes solían quedarse en silencio, sintiendo que algo invisible los rodeaba. Algunos decían ver una sombra moviéndose entre los trigales al caer la tarde, otros juraban escuchar pasos, risas y un murmullo que repetía siempre lo mismo: todo está bien. Todo está en su lugar. Al último rincón del refugio está reservado para los 3 un banco de madera bajo un almendro, con una placa de bronce que dice: aquí descansan 3 corazones que aprendieron que el amor no se pierde, solo se transforma en raíces que sostienen el alma del mundo. Cada vez que alguien nuevo llega, deja una flor allí, a veces una blanca, a veces una dorada, a veces una azul, y cuando el viento sopla sobre ellas,
Todas se inclinan al mismo tiempo como si saludaran hoy, mientras cae la tarde sobre los campos y las sombras se alargan. Un niño corre hasta el molino con una flor en la mano. Abuela Marina grita, ¿por qué se llama la esperanza de Emilio? Ella sonríe, lo levanta en brazos y le responde con la misma dulzura con que Elena lo habría hecho. Porque hubo un hombre que creyó en el amor incluso cuando lo perdió, y una mujer que cumplió su promesa, y un hijo que hizo florecer su historia. El niño la mira con asombro. ¿Y dónde están ahora? Marina señala el campo, el cielo y su propio corazón. Aquí dice, en todas partes donde el amor siga creciendo. El viento sopla una vez más, moviendo las flores, haciendo girar el molino, y por un instante, el aire parece lleno de risas. 3, para ser exactos. Una profunda como la tierra, otra ligera como el viento, y una tercera, cálida como la voz de una promesa cumplida. No la vendas, pase lo que pase. El niño sonríe, sin entender del todo, pero sabiendo, en el fondo, que acaba de escuchar algo verdadero. El sol se hunde lentamente detrás de los cerros, y la esperanza de Emilio se cubre de esa luz dorada que lo inició todo, y así, una historia que nació del silencio, del miedo y de un amor prohibido, termina convertida en lo que siempre quiso ser. Una vida que florece, una promesa que perdura, y una esperanza que nunca deja de crecer. El tiempo siguió su curso y con los años, la esperanza de Emilio se convirtió en algo más que un refugio o una granja. Era un símbolo, una historia viva que cruzó fronteras, contada en escuelas, en libros y en los hogares, de quienes alguna vez sintieron que el amor o la esperanza se les habían escapado entre los dedos 100 años después de aquella primera promesa. El molino seguía girando. Las flores, la blanca, la dorada y la azul, continuaban floreciendo cada primavera, como si el alma misma de la tierra recordara lo que los hombres ya habían olvidado. Y aunque los nombres Emilio, Elena, Sofía y Mateo parecían lejanos en el tiempo, su historia seguía latiendo en cada rincón del lugar. Una mañana, un grupo de estudiantes de una escuela rural llegó a visitar la granja. Entre ellos iba una joven llamada Ariadna, de cabello oscuro y mirada curiosa. Era soñadora, callada, y tenía una fascinación por las historias antiguas. Cuando el guía comenzó a hablar del origen del lugar, ella se quedó atrás, observando el molino que giraba bajo el sol. El viento parecía susurrar algo que no lograba entender. ¿Quién fue Elena?, preguntó en voz baja. Una anciana del pueblo, Marina, ya muy mayor, se acercó despacio. Tenía el cabello plateado y las manos llenas de arrugas suaves, como ramas de olivo. Fue quien mantuvo viva esta tierra cuando todos creían que estaba muerta, dijo con ternura. Gracias a ella, la promesa de un hombre se convirtió en el hogar de muchos. Ariadna la escuchó con atención, luego, con un impulso que no supo explicar, caminó hacia el viejo granero. La puerta se abrió con un quejido, como si reconociera una presencia familiar dentro. El aire estaba cargado de polvo y de esa calma espesa que solo tienen los lugares donde el tiempo se detuvo. Entre las sombras, algo brilló. Un rincón oculto, bajo una tabla del suelo. Ariadna se arrodilló, apartó el polvo y encontró una pequeña caja de madera con una inscripción apenas visible. Para quien aún crea, la abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno. Las hojas amarillentas olían a pasado, a memoria. En la primera página, con una caligrafía firme y antigua, se leía: si estás leyendo esto, significa que el viento te trajo hasta aquí. No estás por casualidad. Esta tierra guarda las voces de quienes amaron sin miedo y de quienes creyeron que una promesa podía sobrevivir al tiempo. Ahora es tu turno, Ariadna. Sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo. Cada generación tiene su propia promesa que cumplir. No se trata de tierras, ni de herencias. Se trata de no dejar morir lo que nace del amor. Cuida lo que te rodea. Protége lo que otros olvidan y, cuando Dios escucha al viento, él siempre sabrá recordarte el camino. Cerró el cuaderno con cuidado. Con los ojos llenos de lágrimas, salió del granero, corriendo hacia Marina, que la esperaba en la entrada. Lo encontré, dijo entre sollozos. Lo encontré, y creo que me estaba esperando. La anciana la miró con una sonrisa que parecía llevar siglos de sabiduría. Entonces, hija, el ciclo continúa. Esa noche, Ariadna se quedó en la granja. No podía dormir. El sonido del molino, girando bajo la luna, la arrullaba con una cadencia que parecía un susurro. Tomó el cuaderno y escribió en la última página: soy Ariadna. No conocí a Emilio, ni a Elena, ni a Mateo, pero siento que viven aquí, en el aire, en la tierra. En mí prometo cuidar este lugar, seguir su ejemplo y enseñar a otros que el amor no muere, solo espera ser recordado. Cuando terminó, el viento sopló tan fuerte que la vela parpadeó. Una ráfaga de aire movió las cortinas, y, por un instante, creyó escuchar 3 voces mezcladas entre sí, una masculina, una femenina y otra joven, repitiendo juntas, con dulzura infinita: no la vendas. Pase lo que pase. Ariadna sonrió entre lágrimas. Sabía que ya no estaba sola.
había heredado no una tierra, sino una promesa. Con los años, Ariadna transformó el refugio en un centro de memoria viva. No era solo un lugar para trabajar la tierra, sino para recordar y sanar. Niños, ancianos y familias llegaban para escribir cartas a quienes habían perdido, plantar un árbol o simplemente escuchar el viento. En el granero colgó un cartel que decía: el amor florece donde alguien decide quedarse. Y así, la historia de Emilio, Sofía, Elena y Mateo se convirtió en una cadena sin fin. Cada generación la contaba con su propia voz, y cada corazón que la escuchaba agregaba una semilla más al campo de los recuerdos. Una tarde, cuando el sol se escondía entre los girasoles, un niño pequeño se acercó a Ariadna y le preguntó: ¿y qué pasará cuando tú ya no estés? Ella lo miró con ternura y respondió: entonces tú seguirás, y cuando llegue tu hora, alguien más tomará tu lugar. Así es como el amor se mantiene vivo cuando no lo guardamos, sino que lo compartimos. El niño asintió, sin entenderlo del todo, pero con esa fe pura de quien aún no conoce el miedo. Y mientras el molino giraba y el viento se llevaba las palabras, Ariadna miró al cielo y pensó que, tal vez, en algún rincón invisible, Elena también sonreía. El sol se escondió tras las colinas, tiñendo el cielo de dorado y violeta. El viento sopló una vez más, haciendo bailar las flores que crecían frente al molino. Las tres, la blanca, la dorada y la azul, se inclinaron suavemente, como si saludaran a las nuevas generaciones que seguían llegando. Y el eco de una voz antigua, cálida y serena, volvió a llenar el aire. Todo lo que nace del amor vuelve al amor. El molino siguió girando y el campo, como siempre, respondió con su susurro eterno. La esperanza de Emilio continuó viva, y lo seguirá estando, mientras exista alguien dispuesto a creer en las promesas que el corazón nunca olvida. El tiempo, una vez más, hizo lo que mejor sabe hacer: pasar sin hacer ruido. Los años se deslizaron como el agua entre las manos. Y la joven Ariadna, aquella que un día encontró un cuaderno escondido bajo una tabla del granero, ya era una mujer anciana. Su cabello, ahora blanco como el amanecer, caía sobre sus hombros con suavidad. Y sus ojos, los mismos que un día se llenaron de asombro al leer las palabras de Elena, seguían brillando con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo da una vida vivida con amor. La esperanza de Emilio seguía en pie, más viva que nunca. Los muros de la casa principal estaban cubiertos de fotografías, rostros de niños, familias, voluntarios, generaciones enteras que habían pasado por allí. El molino seguía girando, y las tres flores, la blanca, la dorada y la azul, seguían renaciendo cada primavera, como si el alma de quienes comenzaron todo no se hubiera ido nunca. Esa tarde, el cielo estaba dorado, y el aire olía a trigo recién cortado. Ariadna caminó lentamente hasta el granero, apoyándose en su bastón. El viento movía las cortinas como si la invitara a entrar una vez más dentro. Todo estaba en calma. Los cuadernos de Emilio, Elena y Mateo reposaban en la vitrina de cristal, protegidos como tesoros sagrados. A su lado, su propio cuaderno esperaba, aún abierto en blanco. Ariadna sonrió, se sentó en la vieja silla de madera y tomó la pluma. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si alguien las dictara desde el viento. A quien llegue después de mí, esta tierra me enseñó que los finales no existen, que la vida es un hilo invisible que une corazones, incluso cuando los cuerpos ya no están. Aquí aprendí que la promesa más importante no es la que se hace con la voz, sino la que se cumple con el alma. El sol se filtraba por las rendijas del granero, tiñendo las páginas con una luz cálida. El molino giraba afuera, como si escuchara cada palabra. Yo llegué aquí buscando respuestas, y lo que encontré fue silencio. Un silencio que hablaba de amor, de redención y de fe. Y comprendí que la historia de Emilio, Sofía, Elena y Mateo no era solo suya, era mía. Era tuya, era de todos los que alguna vez amaron con miedo, y, aún así, se atrevieron a quedarse. Ariadna levantó la vista. En la pared colgaban las tres fotografías: Emilio, con su sombrero y su sonrisa serena; Elena, con sus ojos llenos de calma; y Mateo, sosteniendo la tierra con orgullo. Les habló en voz baja, con la voz temblorosa de quien se despide sin tristeza: gracias por esperarme todos estos años. Luego siguió escribiendo: no dejes que el mundo te convenza de que la ternura es debilidad. No creas que el amor debe ser perfecto para ser eterno. Lo único que necesitas para mantener viva una promesa es recordar que alguien alguna vez creyó en ti. Si alguna vez te pierdes, vuelve aquí. Si alguna vez olvidas quién eres, escucha el viento. Y si alguna vez dudas, siéntate frente al molino y deja que la tierra te hable. Te contará esta historia, y sabrás que todo valió la pena. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado y escribió en la tapa la última semilla. Esa noche, Ariadna encendió una vela y salió al porche. El campo dormía bajo una luna grande, redonda, luminosa.
El aire era fresco y amable, y el sonido del molino girando era un arrullo constante. Se sentó en la vieja mecedora, la misma que Elena había usado tantos años atrás. El viento le acariciaba el rostro, trayendo consigo los aromas del pasado, pan recién horneado, flores silvestres, madera vieja y esperanza. Loísa susurró con una sonrisa. Cumplí su promesa. El silencio respondió con un murmullo suave, como si tres voces hablaran a la vez desde el aire. Una profunda, una dulce, una joven. Gracias, hija. Ahora descansa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud, de certeza. Cerró los ojos y respiró hondo, como quien se prepara para dormir después de una vida larga y hermosa. El viento sopló con fuerza, moviendo las flores, y por un instante el campo entero pareció inclinarse hacia ella. A la mañana siguiente, el sol amaneció más brillante que nunca. Los niños del refugio la encontraron en el porche, con una expresión serena y una sonrisa que parecía venir de otro tiempo. En su regazo descansaba el cuaderno cerrado, y a su lado 3 flores recién cortadas, una blanca, una dorada y una azul. En la primera página, alguien había escrito con letra firme y nueva: Gracias, Ariadna, gracias por no dejar que el amor se apague. Seguiremos cuidando esta tierra, seguiremos creyendo. Décadas después, una placa de piedra se colocó frente al molino. En ella, grabadas con letras doradas, se leían las palabras que se habían convertido en el lema eterno de la esperanza de Emilio. Aquí, el amor nunca muere, solo cambia de forma, y florece una y otra vez en el corazón de quien decide quedarse. Cuando el viento sopla al caer la tarde, cuando el sol se despide tras los cerros y el molino canta con su voz antigua, aún se puede escuchar un eco suave entre los trigales, un susurro que atraviesa generaciones. No la vendas, pase lo que pase, porque hay promesas que no se rompen, hay historias que no terminan, y hay amores que, aunque el tiempo los lleve, siempre encuentran el camino de vuelta a casa. El viento nunca dejó de soplar en la esperanza de Emilio. Ni una sola tarde, ni un solo invierno, y aunque los nombres fueron cambiando, el susurro seguía siendo el mismo, constante, cálido, familiar. Con los años, el mundo alrededor cambió, las carreteras se llenaron de ruido, las ciudades crecieron hacia el cielo, y la gente comenzó a olvidar el sonido puro del campo. Pero aquí, entre los trigales y los almendros, el tiempo parecía respetar algo sagrado. Era como si el aire recordara, como si la tierra misma guardara en su memoria el latido de quienes la amaron. Cada cierto tiempo, alguien nuevo llegaba. A veces un niño curioso, a veces una mujer cansada del ruido del mundo, o un hombre que buscaba redención, sin saber por qué terminaba aquí. Todos encontraban algo que no podían explicar, una paz suave, una sensación de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Una mañana de primavera, un grupo de jóvenes llegó al refugio para restaurar los molinos. Entre ellos venía una muchacha llamada Clara, con el cabello recogido y una mirada serena. Había oído hablar de la historia desde niña, pero nunca imaginó que el lugar tendría un pulso tan vivo. Mientras caminaba por los campos, el viento le movía el cabello y el olor a trigo la envolvía. Se detuvo frente a la vieja casa de piedra, donde aún colgaba el letrero: Bienvenidos a la esperanza de Emilio, y debajo, una inscripción tallada más tarde: donde el amor no muere, solo florece distinto. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Sintió un escalofrío dulce recorrerle la piel, como si alguien invisible la tocara con ternura. Caminó hasta el molino, donde la placa de piedra brillaba con el reflejo del sol. Leyó en voz baja: Aquí, el amor nunca muere, solo cambia de forma, y florece una y otra vez en el corazón de quien decide quedarse. Se sentó sobre la hierba. A su lado crecían las 3 flores legendarias: la blanca, pura como la verdad; la dorada, cálida como el perdón; y la azul, serena como la esperanza. Sacó de su mochila un cuaderno nuevo, de tapas verdes, y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué, solo sabía que debía hacerlo. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. He llegado a un lugar donde el silencio no asusta, donde el aire tiene memoria, y el viento parece conocer mi nombre. No sé quién fue Emilio, ni Elena, ni Mateo, ni Ariadna, pero siento que están aquí, que viven en esta tierra, en el eco del molino, en la calma que llena mis manos cuando toco el suelo. Clara levantó la vista. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, y el cielo se teñía de naranja y violeta. El viento sopló fuerte, y las flores se inclinaron suavemente hacia ella. Por un instante, juró escuchar algo, un susurro suave entre las hojas: Bienvenida, hija. Sigue escribiendo. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero sonrió. Entendió entonces lo que significaba la esperanza de Emilio. No era solo un lugar, era un ciclo, una promesa que nunca se rompía, porque siempre encontraba a alguien dispuesto a creer. Pasaron los años, y Clara se convirtió en la nueva guardiana. Bajo su cuidado, el refugio volvió a llenarse de voces, de risas, de canciones. Los visitantes seguían llegando de todos los rincones del mundo, atraídos por algo que no sabían nombrar.
Y al irse, todos coincidían en lo mismo, hay algo en ese viento que te hace recordar quién eres. El molino seguía girando, las flores seguían naciendo, y las historias se seguían escribiendo en el granero. Los cuadernos descansaban uno al lado del otro, cada uno con una cinta distinta. Emilio la verdad, Elena la promesa, Mateo el perdón, Ariadna la esperanza y ahora, uno más, recién agregado, Clara la continuidad, dentro de él. En la primera página había una frase escrita con tinta dorada: nada termina cuando hay alguien dispuesto a recordar. Cada año, en el aniversario de la promesa, la gente se reúne frente al molino al atardecer. No hay discursos ni música, solo silencio y viento. Y justo cuando el sol se esconde, alguien, no importa quién, se levanta y dice en voz alta las mismas palabras que comenzaron todo: no la vendas. Pase lo que pase, entonces el molino gira más rápido. El aire se llena de luz y las flores todas, incluso las nuevas, se inclinan al mismo tiempo. Algunos lo llaman leyenda, otros milagro. Pero los que conocen el alma del campo saben que es algo mucho más simple, el amor cumpliendo su ciclo. Y así, entre siglos y estaciones, la historia nunca termina. Porque mientras alguien, en algún lugar del mundo, decida quedarse, cuidar o amar sin condiciones, la esperanza de Emilio se gira viva, quizás con otro nombre, quizás con otros rostros, pero siempre con el mismo corazón. Porque el amor verdadero, ese que nace del sacrificio, del perdón y de la ternura, no se apaga con los años, ni con la muerte, solo cambia de piel, de voz, de destino. Y si alguna vez pasas cerca de los campos dorados, y el viento sopla suave entre las espigas, Deitant, escucha, tal vez escuches tres voces, mezcladas en un susurro eterno: no la vendas, pase lo que pase. Y nunca dejes de amar, el molino gira, el sol se pone, y una nueva promesa comienza.